Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes, sus familias. Hoy, viernes, día 28 de mayo del 2021, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Iniciamos. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 y del 9 al 13. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida fueron como si no hubieran nacido, y los mismos sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó, sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 149, dice lo siguiente: el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos del 11 al 26. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y cómo le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios, os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante lo que hemos leído, vamos a reflexionar
que nos mandan nuestros hermanos del grupo Cristo en Oración, misioneros claretianos. Nos mandan la reflexión, vamos a estudiarla, vamos a estudiar todo lo que podamos añadir para comprender mejor lo que se manifiesta en las Escrituras. Nos dicen nuestros hermanos, queridos amigos, Marcos presenta dos signos para expresar la sequedad y la esterilidad de la religiosidad del pueblo de Israel. Signos que expresan la infidelidad del pueblo elegido a la alianza con su Dios. Estos signos son la higuera que no tenía frutos cuando Jesús sintió hambre y fue a buscar en ella higos para comer. La expulsión de los vendedores del templo, que expresa la destrucción de los ritos vacíos y materialistas del culto judío. Ambos signos ponen de relieve la falta de fe y verdadera religiosidad. Ya los profetas habían denunciado el culto vacío y estéril cuando decían: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús incluso maldice la higuera para expresar la sequedad y esterilidad radical de este pueblo elegido para llevar adelante los planes de Dios. San Juan dice: quien dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Santiago: la fe sin obras está muerta, y la religión verdadera a los ojos de Dios es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Mateo: por sus obras los conoceréis. Un árbol bueno no da frutos malos. No sirve una religión de solo rezos, de devociones, de asociaciones religiosas, de movimientos apostólicos, si no constituyen a solucionar los problemas de los pobres y marginados. No basta tampoco dar pan al hambriento, bebida al sediento y vestido al desnudo. Si no trabajamos por la dignificación de estas personas, como dice el eslogan, no dar solo el pecado, sino enseñar. No dar solo el pescado, sino enseñar a pescar. No es suficiente una caridad asistencial, sino va acompañada de una caridad promocional y de desarrollo. La verdadera caridad es la que ayuda a las personas a sentirse y ser personas y miembros activos de la sociedad. Jesús curaba, sanaba, perdonaba, defendía a los pobres. Es decir, practicó una solidaridad efectiva y eficaz, no de palabras y mero consuelo. Para Jesús, recuperar la dignidad de las personas era lo prioritario y fundamental. Así es como damos verdadero fruto y ofrecemos un culto agradable a Dios, en espíritu y en verdad. Para no caer en la sequedad y esterilidad, Marcos nos recomienda la fe sin reservas en Dios Padre, la oración confiada y el perdón que favorece la comunidad fraterna. Es decir, la unión vital con Jesús. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y la comunión en la comunidad cristiana tenía todos un solo corazón y un alma sola, y pensaban y sentían todos lo mismo. Y así entre ellos no había necesitados, porque lo compartían todo. Gracias, hermanos, por vuestra profunda reflexión. Muy bien, efectivamente, sí. Es correcto todo, es todo milimetrado, todo bien explicado. No hay mucho más que añadir. Vamos a centrarnos en la primera lectura que quedó un poco apartada y es también importante. Lo que nos dice en el libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 y del 9 al 13. Nos dice: hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo. Hay quienes que no dejaron recuerdo
Es importante eso que nos dice. Y acabaron a acabar su vida. Las personas que en su vida no dan amor, porque el Señor nos dice, cuando estemos delante de Él, no nos preguntará qué pisos tienes, qué viviendas tienes, cuánto dinero tienes, has quedado en el banco. No. Las alimañas, las aves te destrozarán todo lo que hayas construido, porque es así. Pero el Señor solo te va a preguntar, ¿cuánto amor has dado? Porque en la tierra, ese amor que has dado en la tierra, lo guardarán en su mente. Y es ese amor que dará y estarás en el recuerdo de todas esas personas. En el recuerdo de esas personas, ay, cuando este señor vivía, hacíamos esto, tal, oraciones, ayudábamos uno a estos, hacíamos estas cosas. ¿Y por qué no lo hacemos? Vamos, damos ejemplo, vamos a seguir. Uno, haciendo, sirviendo al Señor. Damos ejemplo. Aquellas personas, aquellas almas perdidas que están metidas en la oscuridad, para que siguiendo ese ejemplo de conducta, siguiendo ese ejemplo de amor hacia los demás, puedan salir de esa oscuridad hacia la luz, hacia la casa del Padre. Nos dice aquí muy claramente, fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. Efectivamente, si yo tengo un hijo y ve que yo me olvido, no doy ayuda a los demás, no sirvo a los demás, mi hijo va a aprender lo que ve de mí. Y mi hijo va a enseñar a su hijo, mi nieto, lo mismo que aprendió de él y él de mí. Y la condenación va de generación en generación. Eso es importante, hermanos, que lo comprendamos todos. Demos ejemplos como mayores a nuestros hijos, como futura sociedad, nueva generación que va avanzando, a cómo se deben comportar con nuestros semejantes, con el prójimo. Y así, a comportarnos nosotros bien, como manda las Sagradas Escrituras con el prójimo, ellos lo van a hacer igual. Y así desvirtuamos. Un hijo que ve a unos padres gritando, peleándose entre ellos, violencia doméstica en sus casas, acosos entre unos y otros, ¿qué va a hacer ese hijo? Está viviendo en una sociedad, en una situación de desamparo, en una situación de violencia, y va a asociar que eso es normal. Entonces, él cuando se case va a hacer lo mismo con su familia. Lo mismo. Tiene que darse cuenta, tenemos que darnos cuenta, la gente mayor, de que eso no se debe erradicar de cero, limpiar completamente. Es importante esto, bastante importante. Dice así, sigue la Sagrada Escritura diciendo así, no así los hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, sus bienes. Pero los bienes perduran, no estamos hablando de los bienes materiales, sino la ayuda hacia los demás, el servicio a los demás. Es la persona que estaba perdida y le has encaminado, le has encontrado un trabajo, le has enseñado a vivir, le has dado amor, le has servido, le has convertido una gran persona y un gran cristiano, una persona que ama a Dios y que sigue en los caminos de Dios. Ahí es donde has hecho un bien, ahí es donde has servido.
ahí es donde has cumplido. Dicen nuestros hermanos de que nuestras acciones, las obras sin hechos son fe muerta, ¿no? Lo dice la Sagrada Escritura. Yo soy también partidario de lo que nos dicen nuestros hermanos. Estas congregaciones que son enclaustradas, cerradas en un convento y ahí y de oración, está bien, colaborar, sí, pero el servicio hacia los demás. Hoy, por ejemplo, en la sociedad que vive mucha gente mayor, está desamparada. Pues mira, pues yo estoy en el convento, no puedo salir del convento, pero habilito parte del convento y creo un lugar de asistencia común a las personas mayores que puedan vivir, y yo les sirvo, los limpio, les doy de comer, les arreglo con una cuota mínima, me mantengo a esas personas y doy servicio. Y esas personas mayores, ¿qué pueden hacer esas personas mayores? Cuando yo me pongo a orar en el convento, esa persona mayor la arrastro por mi conducta, porque me ayuda y yo la ayudo, y ella se arrastra a mi conducta y se acerca a mí. No se acerca a mí porque estoy orando, se acerca a la oración con Dios. Al acercarse a la oración con Dios, estamos atrayendo un alma al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Muchos conventos de todo el mundo, muchos conventos de España, no solo de frailes cistercienses, otros todos que sean específicos, que no salgan como los franciscanos, los dominicos que están aquí trabajando de un lado para otro, no. Hay o monjas que solo están metidas en un convento y de no salen y tal, y hacen sus pasteles y tal, y hacen sus cosas, bueno, pero hay mucha gente mayor que necesita ayuda. Y yo vivo solo, un ejemplo, yo vivo solo. Yo llego a una cierta edad y dices, bueno, pues, ¿qué hago de este mundo? Me voy a una casa a una pensión de ancianos. ¿Y qué hace la pensión de ancianos? Un hospedaje de ancianos. Gente civil. Pero si yo estoy en un convento, mi vida cristiana, mi vida me prepara la gente del convento, no solo me mantiene físicamente estable y con los médicos, con situaciones y todo, no, sino que espiritualmente gano para el servicio, estar preparado que en el momento que el Señor me llame, me toca la puerta, me diga, vente, hemos acabado, tu misión ha acabado, vente conmigo, vamos. Y así estemos preparados dentro del amor de Dios. Eso es lo más importante. Que esos pocos caminos, por esos pocos años que resten, centrarse en estar preparados espiritualmente dentro del amor de Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios, con el amor que el Señor nos da. Eso es lo más importante. Para mí, sí. Porque yo doy el servicio, yo hago la oración, la persona que cuido, al ver que yo estoy haciendo oración, esa persona se une a mi oración. Al unirse a mi oración, esa persona recojo esa alma del camino y se la entrego al Señor. Y el Señor escucha su oración, escucha su plegaria. Y esa vida de ese anciano
esa vida de esa persona que ha pasado sus pesares en toda su vida, entra en recogimiento, entra en discernimiento, entra en preparación hacia la entrada al reino de Dios. Ese es un factor que debía ser. Lo que yo he visto, por ejemplo, aquí en algunas partes de España, algunos conventos, sobre todo de monjas, que llevaban ancianos, cuidaban de ancianos, tenían su hospedaje dentro del convento, que fueron cerrando. Y sin embargo, se abrían otros civiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el cuestión física, muy bien, pero la preparación del cuerpo espiritual hacia la muerte, hay que preparar también a una persona espiritualmente, no solo físicamente. Por físicamente, pastillas, medicación, llevarás al día, pero eso lo puede hacer un convento de monjas también tranquilamente, un convento de frailes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué servicio da ahí la iglesia? ¿A qué servicio grande daría la iglesia? Eso sí que sería amor. Amor. Aprendamos de María Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Aprendamos. Se lavaba al más perdido, aseaba, se arrollaba, fregaba. Aprendamos de nuestros santos, porque ahora ya son santos. Aprendamos. Se ve que no lo veo, que se aprenda perfectamente. Comprendamos eso, por favor, hermanos. Bueno, vamos al capítulo 25 del segundo libro de los Reyes. Vamos al capítulo 25 y ya prácticamente acabamos con el segundo libro de los Reyes. El año noveno de su reinado, la muerte de Sedecías. Al año noveno de su reinado, al día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y construyeron un muro de asedio alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedecías. Al cuarto mes, el día noveno del mes, la carestía era tan recia en la ciudad que no había pan para el pueblo. Entonces se practicó una brecha en la ciudad y todos los hombres de armas huyeron de noche por la puerta entre los dos muros que daban al jardín real, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y escaparon hacia Araba. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en la llanura de Jericó. Todo el ejército lo abandonó y se dispersó. Apresaron al rey y lo condujeron a Ribla, ante el rey de Babilonia, el cual pronunció contra él la sentencia. Degolló a sus hijos en su presencia, y a él le sacó los ojos, y lo llevó encadenado a Babilonia. El mes quinto, el séptimo día del mes, el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzardán, jefe de la escolta y ministro del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, incendió el templo del Señor y el palacio real, y prendió fuego a todas las casas y palacios de Jerusalén. Todo el ejército de los caldeos que estaba a las órdenes del jefe de la escolta demolió las murallas de Jerusalén. Nebuzardán, jefe de la escolta, deportó al resto de la población que quedaba en la ciudad y a los prófugos que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la plebe.
Solo dejó a los más pobres para el cultivo de los viñedos y los campos. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que habían en el templo del Señor, las basas y la pila de bronce. Llevaron el bronce a Babilonia, tomaron las ollas, las palas, los cuchillos, las cazuelas y todos los instrumentos de cobre con los que se hacía el servicio sagrado. El jefe de la escolta tomó también los incensarios, las copas y los demás objetos de oro y plata. No se podía calcular el peso de las 2 columnas de la pila de las basas hechas por Salomón para el templo del Señor, todo ello de bronce. La altura de una columna era de 9 metros y encima había un capitel de bronce cuya altura era de 2 metros y medio. Alrededor del capitel había una guirnalda con granadas, todo ello de bronce. La segunda columna era igual. El jefe de la escolta apresó al sumo sacerdote Serayas, el sacerdote segundo Sofonías y a los 3 guardianes de la puerta, al eunuco que tenía a su cargo a la gente de la guerra y a 5 hombres de los íntimos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario general del ejército que alistaba a la gente del país y a 70 hombres que había en la ciudad. Nebuzardán, el jefe de la escolta, los condujo ante el rey de Babilonia en Ribla, y el rey de Babilonia los mandó matar en Ribla, en la tierra de Hamat. Así Judá fue deportado lejos de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso al frente del pueblo que quedó en Judá a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando los jefes y el ejército se enteraron de que el rey de Babilonia había hecho gobernador a Godolías, fueron a presentarse a él en Mizpa: Ismael, hijo de Netanías, Juan, hijo de Carref, Serayas, hijo de Tahumet y Netofita, Jezamías de Macá con sus hombres. Godolitas le prestó juramento a ellos y a sus hombres y les dijo: no tengáis miedo en servir a los caldeos. Volver a vuestro país, servir al rey de Babilonia y gozaréis de bienestar. Pero el 7º mes llegó Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, de estirpe real, con 10 hombres, y mató a Godomías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, chicos y grandes, y los jefes de las milicias se levantaron y huyeron a Egipto, porque tenían miedo de los caldeos. El año 37 de la cautividad, Jeremías, rey de Judá, y el 12º mes, el día 27 del mes, Ebig Merocat, rey de Babilonia, y el año de su ascensión, indultó a Jeconías, rey de Judá, y lo sacó de la prisión. Le trató benévolamente y le concedió un trono sobre los tronos de los reyes que había en Babilonia. De este modo, Jeconías se quitó el traje de preso y comió a la mesa real todos los días de su vida. Su sustento cotidiano le fue suministrado por el rey día a día mientras vivió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué podemos entender de este último capítulo del segundo libro de los Reyes, capítulo 25? Que el Señor conoce todo, que el Señor sabe lo que hacemos y el Señor imparte su justicia. La justicia es divina. Entonces la
sin embargo, cuando te arrepientes, como el rey de Judá, te arrepientes, te retira, el problema te dan un carguito, te pones a un lado, no la confianza, incluso hoy nos pasa, la confianza que has tenido con esa persona ya no la vuelves a tener, le das el perdón, porque todo buen cristiano tiene que recibir el perdón siempre que pida el perdón y esté verdaderamente arrepentido, pero tiene una penitencia. Toda penitencia tiene que ser, no vas a volver a estar en el mismo sitio y hacer lo mismo, sino vas a sentarte en otro sitio diferente y ahí vas a hacer lo que se te dice y cómo se te dice. Y después al paso del tiempo, tiene que pasar el tiempo, la confianza se vuelve a ir ganando, pero el hecho nunca se olvida. Debemos ser conscientes de que el hecho nunca se olvida. No hay rencor, no hay problema, no, pero el hecho no se puede olvidar. Los problemas hay que enfrentarlos día a día y solucionarlos día a día. Pero los hechos no, porque la persona tiene que ganar esa confianza otra vez, de nuevo. Siempre tiene que ganar la confianza. Todos los días, uno cuando se levanta, tiene que ganar la confianza de Dios. Uno, cuando se levanta en su casa, dice, gracias Señor por despertarme este día, gracias Señor, voy a servirte en el día de hoy. Y servirte y dar ejemplo de tu palabra. Entonces, cuando empiezas a dar ese ejemplo, automáticamente el Señor lo tiene en cuenta siempre. Bueno, hermanos y hermanas, este es el último capítulo, como hemos dicho. Después, cuando vengamos del retiro espiritual, el siguiente libro, empezaremos por el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas. Muy bien. Y es importante, y que ahí va a empezar vamos a ver ya muchas más cosas. Mañana seguiremos con las lecturas, las Sagradas Escrituras que corresponden con el sábado, y el domingo las que corresponden con el domingo. Y cerramos porque hemos abierto otro canal que es de Máster Fátima Peregrina España, para que ustedes al final de este enlace, de este vídeo, en el enlace voy a ponerles el enlace de Máster Fátima Peregrina España, para que ustedes puedan acceder al canal de Máster Fátima. Estamos en dos canales, en este que es mío particular, y después Máster Fátima. Los vídeos más prácticamente van a ser iguales, porque la palabra hay que darla, la palabra hay que servirla, hay que servir al Señor. Pero esa palabra que vamos a servir, aquí damos una reflexión. Máster Fátima en España, las reflexiones o las homilías serían dadas por un sacerdote. Estamos gestionando, es un gran trabajo que nos viene encima, pero con mucho espíritu de alegría, mucho espíritu de sacrificio, de trabajo, para dar la palabra de Dios en toda España, en Máster Fátima España, y a través de aquí a todo el mundo, a través de este canal a todo el mundo, y vamos a preparar muchísimas cosas que vamos a tener que ir poco a poco hilvanando, y cuando estemos ya preparados, decimos, bueno, ya está todo preparado, está todo listo, vamos a otro empujón. Hemos estado desde el último retiro espiritual, hemos hecho
hemos estado todo Cuaresma, Semana Santa, toda Pascua, y ahora ya, ya ni tiempo ordinario, ya vamos a, digamos, a volver a prepararnos otro retiro y concentrarnos, y después cuando estemos listos enfocamos. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, de la paz de Dios, la paz y la bendición de Dios siempre esté con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.